Siempre digo de que la diferencia entre una persona que tiene a Cristo en su corazón y una persona que no tiene a Cristo en su corazón, en cuanto a las cosas que estamos expuestos, sea accidentes, sea enfermedad, sea crisis, sea robo, sea situaciones que vivimos en la vida. La diferencia no es ninguna entre una persona que tiene a Cristo y una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Hay quienes se confunden y creen de que al tener a Cristo en tu corazón te va a proteger del resfriado, va a ser como una capa protectora invisible que va a tener tu vehículo afuera de tu casa, no te va a tocar enfermedad, ni vamos a pasar situaciones, lo cual genera un interesante conflicto, ¿no es cierto? Porque si estoy cerca de Dios y Dios se supone que está para eso, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Nunca voy a olvidar, un domingo yo estaba predicando en la iglesia y entraron a robar a mi casa. Claro, hay quienes con esta conmovisión lo entienden y dicen, bueno, quizás hay algún pecado oculto que tienes. La verdad que no necesito decirle más. Lucho con muchas cosas en mi vida, ¿no es cierto? Al igual que todos. No estoy titulado en nada. Obviamente lucho con muchas cosas y cosas desde muy grandes a cosas muy pequeñas, que están ahí y que a medida que uno va viviendo van surgiendo. Ahora uno dice, bueno, ¿en qué radica la diferencia entonces? Si tener a Cristo te vas a resfriar igual, estás expuesto a un asalto, a un robo. ¿En qué radica la diferencia? Y usted bien lo sabe, ¿no es cierto? Lo he dicho muchas veces. La diferencia radica en cómo una persona que tiene a Cristo en su corazón, en cómo respondemos ante la adversidad, ante la enfermedad, ante la crisis. Porque tenemos una esperanza. Sabemos de que en nuestra relación con Dios siempre hay una esperanza. Si hay Dios, hay esperanza. Y el futuro en Dios es siempre esperanzador. Y eso es muy coherente con muchos textos que aparecen en la Biblia, ¿no es cierto? Salmo 23, por ejemplo, ¿se lo saben? La Verito se lo sabe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a agua. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra, no voy a predicar de eso, pero hay un guiño ahí muy interesante en ese salmo. Si usted se fija, el escritor primero habla de una relación con Dios como alguien lejano. Jehová, Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas reposos, Él me... Es casi como un tercero. Pero de repente tiene un vuelco bien interesante. Cuando dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y hay un cambio de escena bien interesante. Pasa Dios de ser un ser lejano, tercero, ajeno quizás, o distante, a ser alguien que está cara a cara frente a mí. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Ahora, ¿qué pasa entre esa conmovisión al principio, ¿no es cierto?, y la segunda? El valle de sombra. El valle de sombra o de muerte, que es un lugar de tránsito. No es una meta, no es un fin, no es algo establecido, sino que es, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré. El lugar de sombra o de muerte es transitorio. Y una vez que pasamos, ¿no es cierto?, ese valle de sombra o de muerte, esa crisis, esa oscuridad, ese punto álgido, ese momento donde no vemos nada, es donde podemos encontrarnos con un Dios cara a cara. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hoy día quiero hablar, esa no es la prédica, voy a hablar de otra cosa. No, lo uso como intro, ¿no es cierto? Acerca de esos momentos cuando la noche se hace interminable, cuando vivimos esos momentos oscuros en nuestra vida, donde hay crisis, donde hay noches que parecen no terminar. No sé si le ha pasado que de repente los meses se hacen larguísimos. Yo sentía que estuvimos como hasta 76 de octubre, no se acababa nunca el mes. Así también a veces pasamos procesos, valles de sombra, noches oscuras, puntos álgidos en nuestra vida. Yo creo que nadie de los que estamos acá ha estado exento de vivir esas crisis, de vivir esos momentos. Noches donde sentimos que obedecer a Dios quizás no ha servido de mucho o quizás nos ha jugado hasta en contra. No sé si usted ha escuchado alguna vez o le ha pasado, yo lo he escuchado muchas veces. Dicen, pastor, desde que me acerqué a Cristo,
mi vida cambió, pero mal. O sea, empezaron los problemas, empezaron las crisis, empezaron los conflictos, casi como que acercarse a Jesús fuese algo malo, fuese algo que trae problemas. Noches donde sentimos que acercarnos a Dios quizás no ha servido de mucho, sentimos que el cielo es de bronce y que nuestra oración no pasa, que Dios no escucha nuestra oración. Les quiero invitar a que abran su Biblia, enciendan su Biblia ahí en Mateo capítulo 14, versos 25 al 27. Mateo capítulo 14, y dice así, Mateo 14, versos 25 al 27. Y dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, esas redundancias que están de mal en la Biblia, ¿no es cierto? Ya sabemos que está caminando bajo el agua, eso es algo normal. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre las aguas, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, propio center. No dijo eso. Dijo, cálmense. Soy yo. No tengan miedo. Los discípulos estaban ahí. Los discípulos vivieron, pasaron una noche álgida. Es bien interesante que Jesús les invita a pasar al otro lado y los invita a subirse a esa barca en el contexto, ¿no es cierto? Jesús les dijo, suban a una barca y pasen al otro lado. Y miren qué interesante, porque en esa obediencia de los discípulos, de parte de Jesús, se ven enfrascados en una tormenta. Qué paradójico, ¿no es cierto? Jesús da una orden, el discípulo como buen discípulo obedece, ¿no es cierto? Ahí hay un discípulo, bien. Un discípulo como buen discípulo obedece a su Señor, a su Maestro, ahí apareció otro discípulo, pero fruto o producto o consecuencia de esa obediencia se ven enfrascados en una tormenta. ¿Qué pasó ahí, Jesús? Hay dos escenas que son bien interesantes que marcan el contexto de este texto. Mientras los discípulos, obedeciendo a Jesús, se encuentran en una barca y se topan con una tormenta, tenemos a Jesús en una montaña. ¿Y qué estaba haciendo en esa montaña? Vamos a hacer estudios bíblicos más seguidos, yo creo, ¿eh? ¿Ya? Vamos a dejar un poquito TikTok, las redes sociales, y vamos a empezar a estudiar un poquito más la Biblia. Jesús estaba en una montaña, estaba orando. Ahora, esto es algo bien interesante y por eso a mí en lo personal me cuesta tanto leer la Biblia, porque hay tanta información tan valiosa, tan potente, y es de que la montaña, siempre en sentido bíblico, generalmente en la Biblia, habla acerca de encuentro con Dios. Es en la montaña en donde estos hombres y mujeres van a tener encuentro. Es en esa montaña en donde Jacob sube a adorar con su hijo Isaac. Es en esa montaña en donde Moisés se encuentra con el Señor. Es en esa montaña en donde Jesús también. Es en esa montaña en donde sucede también la transfiguración. Siempre la montaña representa ese punto de encuentro. Pero tenemos la escena del mar, que generalmente también en la Biblia, el mar representa caos, tempestad, tormenta. Entonces, tenemos dos escenas paralelas aconteciendo en este texto muy interesantes. Pero tranquilos, dije al principio, si hay Dios hay esperanza. Y es de que la gloria de Dios tiene el poder también de manifestarse aún en medio del caos. ¿Amén? Esa es una convicción. Esa es una convicción que debemos abrazar. Dios no siempre se revela en los días tranquilos, sino que también se revela en las tormentas. A veces no lo encontramos en el monte, sino que también lo encontramos en el mar, en el caos. Y cuando todo parece oscuro, cuando ya no se puede ver, cuando el mar se mueve, cuando la tormenta azota, Jesús se acerca. Quisiera compartir contigo, si es que has vivido esas noches, si es que has vivido esas crisis, si has pasado por ese valle o te sientes en ese lugar, déjame decirte, Dios tiene una palabra para ti hoy. ¿Sabes qué? Tú no estás acá porque tú quisiste venir acá. Tú estás acá porque el Señor quiso que así fuese y que tú estés en este lugar. Y recuerda, guarda, atesora en tu corazón estas
tres palabras que quiero compartir contigo y una tiene que ver con la oscuridad. El momento más oscuro, esas noches eternas, esos momentos en donde pareciese que el sol nunca va a aparecer. Dice la versión Reina Valera, el mismo texto dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar. Es bien interesante este guiño, la NBI dice, al amanecer. Y es de que la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la madrugada. Ahora ahí pasa algo bien interesante que incluso se ha viralizado en redes sociales. Dice una frase muy linda que dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Eso no se le ocurrió a un tiktokero, eso está aquí. Y es de que ese momento de la noche es el momento de oscuridad más potente que alcanza, ¿no es cierto?, la noche. El momento de mayor oscuridad es justo antes del amanecer. Es en ese momento en donde la noche parece densa, es en ese momento en donde las fuerzas se agotan, es en ese momento en donde nosotros muchas veces pensamos, ya no doy más. Es en ese momento en donde nuestras fuerzas se acaban. Es en ese momento en donde nuestras fuerzas ya no alcanzan, donde nuestra visión no logra ver, donde nuestra mente no logra entender, nuestros oídos no logran escuchar, nuestras manos no logran palpar. No sé si alguien ha llegado a ese momento. No sé si alguien se ha sentido así en un momento, en donde quieres ver para adelante, quieres ver a Dios, quieres tener esa esperanza futura que nos habla la Escritura, pero no lo logras ver, entender, escuchar ni comprender. Amados, como iglesia, hemos vivido muchas situaciones. Hay muchas situaciones viviendo, hay enfermedad, ha habido muerte, hay diagnósticos, hay crisis. Estamos viviendo muchas cosas. Y yo sé que muchos de ustedes, muchos de nosotros, hemos vivido esas noches. Hemos pasado esas noches donde queremos mirar para adelante y no entendemos. No podemos, no tenemos la fuerza, la capacidad, la herramienta y nuestra mente, nuestro corazón comienza a desfallecer. Anoche tuvimos que estar acompañando a nuestros amados, Edu, Basti. Pasaron una situación muy difícil. Me fue muy difícil orar con ellos. Como pastor debo estar ahí dando ánimo, acompañando, pero me fue muy difícil orar. Porque en lo que ellos están viviendo, en lo que pasaron, me es muy difícil ver y conectar con la voluntad de Dios. Porque son situaciones que uno no entiende, que uno no comprende, que son injustas. Son de esas situaciones que pasamos, que vivimos, que estamos expuestos y nos cuesta entender de que Dios está ahí. Y solamente en esa oración, en ese acompañarnos, son las convicciones que nos sostienen. Y venía una palabra a mi corazón y les decía, en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la oscuridad, sin ver, sin entender, amados, su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué difícil es abrazar esa verdad cuando no vemos nada. Qué difícil es abrazar esa verdad cuando hay oscuridad. Qué difícil es abrazar esa verdad cuando mis ojos no logran ver. Qué difícil es abrazar esa verdad cuando mi mente no logra entender. Pero ¿sabes qué? Es en ese momento en donde Dios también nos da la oportunidad de avanzar y crecer en fe. Porque si lo ves, si lo entiendes, si lo tocas, si cabe en tu mente, no necesitas fe. Necesitas fe para aquellas cosas que no logras entender. Necesitas fe para aquellas cosas que no caben en tu mente. Necesitas fe para esos momentos en donde no ves nada. Y muchas veces estas situaciones... Y ojo, no quiero decir, si es que tú quizás estás entendiendo esto, de que es Dios quien nos envía estas cosas para que crezca nuestra fe. Lo que quiero decir, que aún en medio de esas situaciones en las cuales tú y yo estamos expuestos, Dios está ahí y tiene el poder de transformar el mal en bien. Y su palabra nos dice que en ese lugar y en ese proceso, en ese valle, en esa noche, Él está con nosotros. Amén. Amén. La oscuridad. Muchas veces Dios tiene una manera misteriosa de trabajar.
Y es de que llega o se manifiesta cuando nuestras fuerzas se acaban. Y no porque sea cruel, sino porque en la medida que aún creemos sostener las situaciones con nuestras fuerzas, es cuando inconscientemente o conscientemente no necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos. ¿Por qué? Porque tengo las capacidades para zanjar, para salir de esto. Confiamos en nuestras fuerzas, en que podemos nosotros controlar, manipular o cambiar las situaciones. Pero Dios a veces permite que lleguemos al límite para enseñarnos a depender de Él. Esto pasa mucho. Y es de que estiramos, forzamos situaciones. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos confiando en nuestras capacidades. Porque en el fondo estamos confiando en que podemos hacer ciertas cosas, manipular nuestras cosas para poder salir de Él, lo cual nos exenta, nos aleja de depender completamente de Él. La oscuridad no significa que Dios está ausente. A veces la oscuridad, la noche, eso que no logras ver, es el taller en donde Dios está trabajando también en nosotros. Es en ese lugar secreto, oscuro, en donde el Señor también nos transforma. En la noche aprendemos a ver de otra manera, a escuchar de otra manera, a creer de otra manera. Si miramos la Biblia, está lleno de estas escenas, ¿no es cierto? Antes de la creación del mundo, dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Amado, amada, guarda esto en tu corazón. La luz siempre viene después de la oscuridad. La luz de Dios, la luz de Cristo, siempre viene después de la oscuridad. Y un pequeño destello, rayo de luz, tiene el poder de irrumpir y romper la oscuridad. En el Éxodo hubo tinieblas sobre toda la tierra en Egipto. Antes de la resurrección hubo tinieblas sobre la tierra. Luego vino la resurrección. Pareciese que Dios tiene esta extraña costumbre, ¿no es cierto? Y es de que se revela justo cuando la esperanza humana se apaga. Aquí no aparece en pleno día, no aparece en la montaña, sino que aparece en la penumbra, para mostrarnos que la fe no es ver, sino que la fe es confiar. Lo he dicho muchas veces. Amados, debemos fundamentar nuestra relación con Dios en base a convicciones de su palabra. No en base a emociones, no en base a sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos van variando, las emociones van variando. Cuando la cosa está bien, cuando estamos ahí en la montaña de día, todo súper bien, pero cuando pasamos a oscuridad, no nos sentimos bien. Entonces, si sometemos nuestra relación con Dios en base a emociones y sentimientos, nuestra relación con Dios va a ser una montaña rusa. ¿Cómo sostenemos nuestra relación con Dios? En base a convicciones. Hace años atrás hablaba con un amigo y me decía: Felipe, yo hice de todo para poder tener una relación con Dios, pero pareciese que Dios confabuló en contra de mí. Y me empieza a explicar paso a paso. Yo luchaba con esto, yo tenía una lucha muy grande en mi vida. Hice esto, fui a campamentos, fui a congresos, fui líder, me metí al seminario, fui a todos los campamentos, prediqué, fui brazo derecho del pastor, abracé pastorado, serví en el seminario, hice un montón de cosas. Pero me veía en ese servicio y pasaban cosas que Dios ponía ahí y bueno, terminaba yo cayendo y terminaba cediendo a lo que yo mismo estaba luchando. Y mientras lo escuchaba, yo como que me pongo a mirar al cielo con él y a decirle: Señor, o sea, mira a este tipo, o sea, danos una explicación. Aquí claramente, según lo que él me dice, tú fallaste. Y cuando me paro a escucharlo y mi visión comienza a cambiar acerca de quién es Dios, porque la palabra de Dios no me dice que Dios es injusto. La palabra de Dios no me dice que Dios no escucha la oración de su pueblo. La palabra de Dios no me dice que Dios está ausente en nuestras crisis, sino que me dice todo lo contrario. Y sucede que muchas veces hacemos cosas, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Si te duele una muela y vas al podólogo, vas al oncólogo, vas al ginecólogo, vas al terapeuta y vas al psicólogo, hiciste muchas cosas. Fuiste a muchos lugares. Buscaste respuesta en donde no estaba. Hiciste cosas, pero no hiciste lo que tenías que hacer. Entonces después le cuentas a un amigo y te paras con tu amigo a pedirle cuenta a Dios. Ahí estaba yo. La fe no es ver, es confiar. La fe madura no huye de la noche.
la atraviesa sabiendo que en esa noche, en ese lugar, en ese valle, está también la presencia y la gloria de Dios. Presencia. Esta otra palabra que quiero compartir contigo. Dice que Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar. Escucha esto. El texto no dice que Jesús los esperó en la orilla. El texto dice que Jesús fue hacia ellos. ¿Y sabes qué? Esta es de las cosas más hermosas que encontramos en el Evangelio. Y que es de que cuando estamos en esas tormentas, cuando estamos en esa noche oscura en donde nosotros no logramos ver, Dios nos ve. Dios está ahí y es más, se acerca a nosotros. Jesús entra en la tormenta y escucha esto. ¿Y cómo lo hace? Jesús camina por sobre aquello que para nosotros es imposible. Lo que para nosotros es un peligro, es una amenaza, para Jesús es el camino. Jesús tiene el poder y la autoridad de caminar por sobre lo que a nosotros nos es una amenaza. Jesús tiene el poder de caminar por sobre la enfermedad. Jesús tiene el poder de caminar por sobre la depresión. Jesús tiene el poder de caminar por sobre la ansiedad, por sobre el temor, por sobre la crisis, por sobre el agua. No es común caminar sobre las aguas, pero Jesús tiene el poder de transformar en camino lo que para nosotros es una amenaza. De esa manera Jesús demuestra de manera magistral y gráfica su poder y autoridad. ¿Quién es este que aun el viento y las olas le obedecen? ¿Quién es este que tiene poder de calmar la tempestad? El mar que los asusta para Jesús se convierte en un escenario para mostrar su poder. ¿Y sabes qué? Así es Dios. Y es de que Dios transforma el lugar de nuestros miedos en lugar donde habita su presencia. Yo no sé qué situación está viviendo cada uno de quienes estamos acá. Yo no sé cuál es tu noche más oscura, no sé cuál es tu valle de sombra o de muerte, pero creo que el Señor está hablando con fuerza a nuestros corazones. Y es una palabra que sin duda nos permite avanzar y entender de que el futuro en Dios es siempre esperanzador. El texto dice que fue hacia ellos. Y aquí hay algo muy interesante, que a mí en lo personal me encanta. Y es el sentido comunitario. Porque Jesús no fue a uno. De hecho, si tú sigues leyendo el texto, pasa una situación ahí con Pedro, ¿no es cierto? Que Pedro camina sobre las aguas, pero Jesús no se acercó a Pedro. Jesús no se acercó a uno en particular. Dice que Jesús se acercó a ellos. Sentido comunitario presente. La importancia de estar juntos, la importancia de estar en comunión. Porque no olvidemos, fue Jesús que le dijo a los suyos, súbanse a esa barca y atraviesen al otro lado. El sentido comunitario presente una vez más. Nuestra oración diaria es, Padre mío, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a mí tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, dame el pan diario a mí y perdona mis ofensas, siendo que Jesús nos enseña un modelo de oración y cada conjugación verbal del modelo de oración que Jesús nos enseña se encuentra en plural. Padre nuestro. Santificado sea tu... Venga a... El pan
y perdona nuestras, y aquí se pone pesado, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, cuídanos, sí, de caer en el mal. Amén. A mimir. Jesús fue hacia ellos. Jesús se acerca a su comunidad cansada, temerosa, confundida. A ellos juntos, a ellos que obedecen. Esa es la verdadera iglesia, ¿no es cierto? No la que siempre tiene éxito, sino la que permanece unida mientras rema en medio de la tormenta. Jesús se acerca no para eliminar el mal, sino se acerca para mostrar que Él camina sobre el mar, para demostrar su poder. El Dios que camina sobre las aguas no siempre evita la tormenta, escucha esto, pero siempre te acompaña en ella. Su presencia no borra el miedo, su presencia transforma el temor en fe. Y por último, visión. Y aquí sucede algo muy interesante. Dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Amado, amada, escucha esto. Los discípulos de Jesús distorsionaron a la persona de Cristo. Los discípulos de Jesús distorsionaron su imagen. Lo impresionante aquí, y guarda esto en tu corazón, mastícalo en tu casa, no es de que los discípulos se asustan del mar, sino que se asustan de Jesús. Cuando ven a Jesús y creen que es un fantasma, temen y gritan. El problema aquí no es el mar. El problema aquí no es la tormenta. El problema aquí en estos momentos es la visión de ellos. Es la visión de ellos. Confundieron a Jesús con un fantasma. Querido, querida, amado, amada, ¿qué estás viendo en medio de la tormenta? ¿Qué estás viendo en esta noche de oscuridad? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Fue un buen hombre que vivió y que no conocí, que bueno, nos dejó cierta enseñanza y mis papás, mi abuelo me enseñaron que tenía que tener a Jesús en mi vida y bueno, por tradición yo también y por eso me acerco a la iglesia y estoy acá. La noche que Jesús fue apresado, estaba con los suyos. Y esa noche Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar. Dice que cada uno de ellos comenzó a decir: ¿seré yo, Señor? Paréntesis. Nadie dudó en Judas. Nadie dijo: ah, te pillaron. No, todos pensaron que hablaba de ellos. Y uno a uno decían: ¿seré yo, Señor? Pero cuando llega Judas, le dice: ¿seré yo, Maestro? La visión de Judas ya había sido distorsionada. Dice el texto que Satanás entró en él y Judas hizo lo que hizo. El texto nos entrega una riqueza sorprendente y es de que para Judas Jesús no era su Señor, sino que era un maestro, rabí. ¿Qué imagen tienes de Jesús? ¿Qué es para ti Jesús? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Señor? Es esa persona en la cual te presentas cada día, doblas tus rodillas, doblegas tu voluntad y antes de iniciar tu día le dices: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, encomiendo mi día, encomiendo mi vida para que hagas conforme
a tu voluntad en mi vida? ¿Es tu Señor o es simplemente un maestro? ¿Es simplemente alguien bueno, un tipo con buenas intenciones que te dicen que tienes que tener cerca de tu vida porque te puede cubrir de algún resfriado, de algún asalto? Y te cuida el auto que está afuera. ¿Es alguien a quien tú sigues, que sigues sus pasos, o lo usas cual amuleto para que siga tus pasos? Porque aquí las decisiones las tomo yo, porque esta es mi vida, es una sola vida. Como decía el profeta Ricky Martin, vive la vida loca. Entonces, es mi libertad, en mi vida, yo tomo mi decisión y bueno, Jesús, cúbreme, sígueme. ¿Qué imagen tienes de Jesús? Es un fantasma, dijeron. Así muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando el cansancio, cuando el miedo se acumulan, empezamos a distorsionar a Jesús. Empezamos a distorsionar lo que Él es. El mismo que viene a salvarnos nos parece una amenaza. El mismo que tiene el poder de caminar sobre las aguas y en esa tormenta se acerca a tu vida, se transforma en una amenaza para tu vida. Y es de que estás viendo una imagen distorsionada de quién es Jesús. Porque Jesús no busca someterte, Jesús no busca vulnerarte, no busca limitar tu vida. Él quiere que tengas vida y que tengas vida en abundancia. Que vivas tu vida conforme a la mejor versión de ti. Que tengas vida y vida eterna. Que seas la mejor versión de tu persona. Lo que venía a darnos esperanza nos confunde. El miedo distorsiona nuestra visión de Dios. Y cuando no entendemos lo que Él está haciendo, empezamos a pensar que está lejos, que no le importamos, o quizás por cosas que has hecho, piensas y crees que está enojado contigo. Cuando el hijo pródigo, dice la Biblia, que vuelve en sí, como que logra ver realmente la vida como es, en su juicio, en su imagen del Padre, transforma a un Padre de amor en juez. Iré pues y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y me pongo el castigo yo, no te preocupes tú, no merezco ser llamado tus hijos, ni siquiera me trates como alguno de tus jornaleros. En la visión que el hijo tenía del Padre, transforma a este Padre que sale corriendo a sus brazos en un juez. En alguien que le quería dar, impartir un castigo por lo que había hecho. Porque en su lógica no merecía el amor del Padre. En su lógica no merecía el abrazo del Padre. Qué importante es la imagen que tenemos acerca de Dios. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿Qué imagen tienes de Jesús? ¿Quieres que te muestre una imagen distinta? Ese padre que tenía todo para condenar a su hijo, dice que de lejos lo vio y aún cuando estaba lejos salió a su encuentro corriendo y lo abrazó. Ese es el Padre que nos muestra Jesús. Claramente Dios camina con nosotros. Jesús rompe tal confusión con 3 palabras que atraviesan siglos. Cálmense. Cálmense, paz, yo soy, no tengan miedo. En otras palabras, Jesús le dice: no soy un fantasma, soy el mismo Dios que está contigo. Amado, amada, Jesús, antes de calmar el mar, antes de calmar la tormenta, escucha esto, Jesús sana su visión. Jesús, antes de calmar la tormenta, esa tormenta que te amenaza, esa tormenta que te deja en desesperanza, antes de calmar la tormenta, Jesús primeramente sana tu visión, sana nuestra visión. Cálmense, yo soy, yo estoy siendo. Yo soy ese Dios que se reveló a Abraham, yo soy ese Dios que se reveló a Moisés, yo soy ese Dios que se reveló a Jacob, a Isaac, ese Dios que se reveló a José, a Elías. Yo soy ese Dios.
yo estoy siendo y estoy siendo en tu vida. Antes de transformar la situación, transforma su forma de mirar. ¿Sabes qué? El mayor milagro aquí no es de que la tormenta se calme. El mayor milagro es que tú y yo podamos ver a Cristo tal cual es. Y logremos reconocer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Salvador de mi vida, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, el Cristo con nosotros, aquel que nos acompaña. Del miedo a la visión. Quizás cada uno de nosotros está viviendo su propia noche, su propia cuarta vigilia. El cansancio pesa, la fe se debilita, parece que Jesús se encuentra lejos, pero escucha, en medio de esa tormenta, en medio de esa noche, Jesús se está acercando a nosotros. En medio de esa tormenta, Jesús se está acercando a ti. Él está viniendo, no desde la orilla, sino caminando sobre aquello que tú más temes. Creo que el verdadero desafío que podemos recoger de esta palabra no es sobrevivir a la tormenta, sino que es lograr reconocer a Jesús viniendo a nosotros. Ese Padre amoroso, ese Jesús que nos busca, que se acerca. Te invito a que te pongas de pie, cierre tus ojitos y tengamos un momento de oración. Vamos, ponte de pie, cierra tus ojos ahí en el lugar donde estás. Tómate un minuto delante del Señor. Tómate un minuto delante del Señor. Creo que el mayor milagro que Dios puede hacer hoy en día en nosotros, como decía, no es calmar esa tormenta que nos amenaza, sino es poder sanar nuestra visión de quién es el Cristo, de quién es Él. Jesús, antes de calmar la tormenta, primeramente sana nuestra visión. Yo soy. Yo estoy siendo. Te invito a que ahí en el lugar donde estás puedas orar, puedas pedirle al Señor, y te pido que lo hagas tú. Esto es algo que nadie puede hacer por ti, que yo no puedo hacer por ti. Créeme que por más que quisiera hacerlo no lo puedo hacer, pero esto es algo que cada uno de nosotros debe hacer. Y es ahí en el lugar donde estás, le digas: Señor, aquí estoy para que sanes mi vista. Te quiero ver, te quiero conocer, te quiero reconocer en medio de mi tormenta. Te quiero reconocer en medio de la oscuridad. Te quiero reconocer en mi vida. Ábreme los ojos, Señor, para poder verte y experimentarte con claridad. Te invito a que tengas esa oración ahí en el lugar donde estás. Una oración sincera, genuina, en soledad, que le pidas al Señor que sane tu vista, sane tu mirada.